La hija de la escarcha y el sol. La elegida de Frigg. Él hablaba del mar como si fuera hogar. Ella lo escuchaba como si fuera destino. Freya Nystrom. Epígrafe. Quien ama sin miedo ha vencido más que 1000 espadas. El amor verdadero no se susurra, se grita al viento para que los dioses lo oigan. Un beso antes de la batalla pesa más que 1000 promesas. Resumen. En una Inglaterra gobernada por reyes daneses y marcada por la violencia de las represalias reales, un joven vikingo desobedecerá las órdenes de su rey por una causa más antigua que la guerra, el amor. Cuando el rey Aelfric el Gris ordena arrasar Dunwade en venganza por la muerte de su recaudador de impuestos, el conde Grimwald acata a regañadientes. La ciudad, un floreciente centro comercial, es condenada al fuego y al olvido. Pero entre sus calles y cenizas, una joven tejedora de lino y escarcha cambiará el destino de muchos. Abelin de Asholt, criada entre silencios y hierbas curativas, vive bajo el yugo de un padrastro brutal. No esperaba ser salvada, mucho menos por un forastero de mirada como el acero y alma marcada por las estrellas. Eirik Thorsen, uno de los mensajeros del rey, encuentra en ella una luz que desafía la oscuridad que lleva dentro, y la promesa de algo más verdadero que cualquier lealtad impuesta. Mientras las órdenes caen como hachas y los caminos se tiñen de sangre, nace entre ellos una conexión secreta, poderosa y silenciosa, como el sol del norte que asoma en pleno invierno. Su encuentro no solo alterará su destino, sino también el de una ciudad entera. ¿Y si la leyenda y la memoria, la tierra y el mito se entrelazaran para recordarte que hubo un tiempo en que la luz guiaba, y no castigaba? ¿Y si en los albores de la fiesta de Frigg, cuando la escarcha aún guarda secretos antiguos, surgiera una historia de valentía, amor y redención capaz de encender la luz olvidada en los corazones más endurecidos? Una historia de amor y salvación, tejida con las hebras de la historia y el polvo de las estrellas. Prólogo. Inglaterra, 1042 después de Cristo. Aelfric el Gris. El árbol que resiste la tormenta es aquel cuyas raíces conocen el frío. En el invierno de 1042, Inglaterra se encontraba bajo el control de Aelfric el Gris, un rey danés que había llegado al trono tras la muerte de su medio hermano Arcanuto. Aunque su reinado parecía consolidarse, el reino se encontraba al borde del abismo. La creciente presión de los tributos impuestos a la ya empobrecida población inglesa había sembrado el descontento en las aldeas y ciudades. Aelfric, ansioso por asegurar el poder de su linaje y mantener el dominio sobre su flota danesa, había recurrido a medidas extremas para financiar su ambiciosa flota. Cada barco de guerra danés demandaba provisiones, armamentos y sobre todo oro. El rey sabía que sin esa fuerza naval su autoridad no sería más que una sombra. El mar, con sus posibilidades de saqueo y expansión, era el único recurso que le garantizaba estabilidad. Y para costearlo, los campesinos y aldeanos de Inglaterra, cuyas tierras ya sufrían los estragos de la guerra, se veían obligados a entregar más de lo que poseían. En las tierras de Gravenholt, un pequeño pueblo al sureste, la tensión había alcanzado su punto álgido. El cruel recaudador de impuestos, Osbern Crackehall, había llegado con su séquito, exigiendo tributos impagables de los lugareños, especialmente a aquellos como Abelin, que no solo luchaban por sobrevivir, sino por mantener la dignidad frente a la avaricia del trono danés. El reino de Aelfric el Gris estaba a punto de colapsar, y en ese caos, los destinos de personas comunes como Abelin y un joven vikingo, Eirik, cuyo corazón aún no había sido marcado por la guerra, se entrelazaban. La lucha por la libertad y la justicia estaba por comenzar, y todo parecía estar encaminado hacia una nueva historia que quizás cambiaría el curso del reino de Aelfric el Gris para siempre. Capítulo 1. Inglaterra, equinoccio de otoño de 1042 después de Cristo. El destino no grita, susurra en el sueño y muerde en la vigilia.
El viento cortaba como cuchillas de hielo cuando Eirik apresuró el paso, encogiéndose dentro de su capa para protegerse del frío. ¿Qué querrá ahora nuestro glorioso rey?, murmuró con sarcasmo a su hermano adoptivo, mientras se abrían paso hacia la corte real. Desde que lo ayudamos a desembarcar su flota, ni una carta ni una palabra. Bjorn lo detuvo con una mano firme sobre el hombro. Cuida lo que dices, hermanito. Las paredes escuchan. Se rumorea que Aelfric el Gris tiene espías hasta en las cocinas. Eirik se deshizo del gesto con un suspiro y siguió andando, dejando atrás una estela de aliento en el aire gélido. Ignorarnos es insultar a nuestro padre. El gobernador de Skjoldheim mandó a sus hijos a capitanear barcos para esta maldita invasión, y llevamos atrapados en esta isla más de un año. Sin gratitud. Sin permiso para regresar. Bjorn sonrió de lado, el vaho escapando de su boca como humo de dragón. ¿Invasión? Aelfric el Gris llegó con 62 barcos de guerra porque temía que alguien le discutiera el trono, y eso que fue invitado tras la muerte del rey Harald Hardrada. Eirik no pudo evitar sonreír. Pero qué espectáculo fue. Decenas de naves vikingas tocando tierra en Colsbury justo antes del solsticio de verano. Sí, entonces era bienvenido. Pero el verano dorado se volvió un invierno de desprecio, reflexionó Bjorn. Los ingleses lo odian. Y no sin razón, añadió Eirik en voz más baja. Las cosechas fallaron y los nuevos impuestos ahogan al pueblo. Todo para pagar su flota, y vaya flota. ¿Y nosotros? Nada. Sin recompensa, obligados a pagar a nuestras tripulaciones. Los ingleses no nos distinguen de los daneses. También nos odian. Nuestro rey ni siquiera sabría ubicar Skjoldheim en un mapa, gruñó Eirik. A años luz del sabio Edwin el Justo del que hablaba mi padre. Los condes ingleses están acostumbrados a reyes que gobiernan con su witan, su consejo, no solos como tiranos, dijo Bjorn con desdén. Eirik apretó los dientes. Y este parece más interesado en vengar a Osbern Crackehall que en cuidar el reino. Bjorn torció el gesto y Eirik siguió. Emma de Normandía mandó desenterrar el cuerpo podrido de Harald Hardrada, el usurpador, solo para cortarle la cabeza y tirarla por una alcantarilla. Nunca había visto tanta sed de venganza. ¿Y qué decía el pueblo?, preguntó Bjorn. Callaban, dijo Eirik sombrío. Porque todos recordaban que fue Edwin el Justo, el verdadero rey, quien cayó por culpa de ese hombre. Quiero volver a casa, dijo Bjorn con un suspiro. Extraño a Freydis y a los niños. Eirik sintió una punzada en el pecho. Nadie lo esperaba en Skjoldheim. Supongo que cuando regrese será hora de buscar esposa. Bjorn le dio una palmada. Tienes tiempo. Me casé a los 25 y soy un año mayor que tú. Pero ninguna me ha gustado. Porque buscas lo mismo que tienen nuestros padres, dijo Bjorn con una sonrisa cansada. Eirik bajó la vista. Todos en su familia parecían haber encontrado el amor verdadero. ¿Por qué él no? Al menos dentro del palacio el viento no mordía. Aún así, el aire era helado. 2 guardias en la antesala del rey les indicaron que guardaran silencio. Eirik caminaba en círculos, pensando en lo que significaría hallar a alguien a quien amar y ser amado. Quizá estaba envejeciendo, pues nunca antes se había preocupado por esas cosas. Pero últimamente pensaba en hijos. En pertenecer a algo. Cuando las puertas se abrieron con un chirrido áspero, ambos se irguieron. El tiempo parecía haberse detenido desde la última vez que Eirik vio al hijo de Edwin el Justo. El hombre que los esperaba en el trono no se parecía en nada al guerrero que había desembarcado con orgullo en Colsbury. Aelfric el Gris estaba pálido, hundido en su asiento, con la piel amarillenta y la respiración entrecortada. Su túnica colgaba sobre una figura esquelética. Disparo de elfo, susurró Bjorn mientras se inclinaban. Eirik habría reído en otro tiempo. No creía en los elfos. Pero tras oír cómo el cuerpo de Harald Hardrada se volvió negro antes de morir,
comenzaba a preguntárselo. El rey entrecerró los ojos como si les costara enfocar. ¿Sois los Skjoldar vikingos? Preguntó con voz ronca. Sí, señor. Eirik Thorsen y Bjorn Thorsen, hijos del gobernador de Skjoldheim. El monarca los miró largo rato, perplejo, quizá por los nombres o por quién hablaba primero. Pero Eirik no pensó que fuera el momento de explicar que Bjorn era su hermano adoptivo. El rey tosió con fuerza, rechazando al asistente que quiso ayudarlo. Se limpió la boca con el borde de su túnica. Quedó sangre en la tela. La ira me devora los pulmones, dijo con voz áspera. Como si no bastara que el obispo de Dunwade ayudara a asesinar a mi hermano, ahora su gente ha matado a 2 de mis recaudadores. Eirik cruzó una mirada con Bjorn. ¿Qué tenía eso que ver con ellos? El rey alzó un puño delgado como una rama seca. ¿Id con Grimvald Penygrim? Decidle que arrasaremos Dunwade y que no quedará alma viva. No era la misión que esperaban. Pero llevarle la contraria a un rey enfermo y delirante era como caminar directo a la muerte. Haremos lo que ordenéis, señor, respondió Eirik, preguntándose si vivirían para ver otro invierno. Capítulo 2. Los sueños de las Nornas y la muchacha de lino y escarcha. Ni el cuervo ni el rey escapan al hilo que las Nornas han tejido. Con los dedos entumecidos por el frío, Abelin de Asholt cargó el último fajo de tela hecha con ortiga, mientras su padrastro la observaba desde una piedra grande al borde del estanque helado. Iría contigo si pudiera, murmuró Ulrik el tejedor, apoyándose torpemente en sus muletas de madera. Desde que los recaudadores de impuestos reales le rompieron las piernas, no había vuelto a caminar sin ayuda. Abelin, con expresión seria, se arrodilló junto al estanque, rompió el hielo con un palo y hundió las manos en el agua gélida. Las ortigas le habían dejado la piel llena de ronchas, y aunque el agua estaba helada, al menos calmaba el ardor insoportable. Desde la muerte de su madre, ella había asumido la tarea de recolectar y preparar las fibras. Era un trabajo duro y solitario, pero gracias a su esfuerzo, y quizá a una pizca de ayuda divina, el telar de Ulrik conseguía transformar la áspera ortiga en una tela sorprendentemente suave. Se puso de pie y, mientras se secaba las manos en el borde de su falda, le dio un beso en la mejilla a su padrastro. Apenas habían hablado cuando su madre estaba viva, y después de su muerte, él había volcado en Abelin un carácter sombrío que antes había dirigido a su esposa. Aunque cada vez se enfurecía con más frecuencia, ella se había prometido a sí misma ser obediente. No lo quería, ni lo conocía bien, pero le guardaba una compasión silenciosa por las palizas que había sufrido, y por la vida que le había tocado. «Todo estará bien», le dijo intentando sonar más segura de lo que se sentía. «Tenemos que llevar tu tela a la feria de Dunwade, no hay otra opción». «Malditos impuestos», escupió él. «Dunwade es el único mercado donde podrías ganar lo suficiente para pagarle al rey danés. No me extraña que alguien haya matado a 2 de sus hombres. Ojalá hayan sido los mismos bastardos que me dejaron así». Abelin miró alrededor con nerviosismo. Su familia llevaba generaciones en Asholt, desde los días de la antigua tribu Huiche, pero nadie podía estar seguro de quién escuchaba. El río Avon alimentaba varios estanques de enriado, y no era el único sitio donde se murmuraba en voz baja contra el rey. «No te preocupes», respondió ella con suavidad. «Kiel el pastor irá conmigo. Ayudará a empujar el carro». Ulrik frunció el ceño y se alejó cojeando. «Sí. Ese simplón». Ella hizo una mueca. Kiel ya estaba allí, apoyado sobre las manijas del carro con sus fuertes brazos. Esperaba que no hubiera oído el desprecio de su padrastro. Aunque no hablaba mucho, Kiel no era un tonto. Era dulce, callado, y la había ayudado cuando nadie más lo hizo, tras una de las peores discusiones en casa. Sin él, el viaje sería imposible. Se arropó con el chal que había pertenecido a su madre, tratando de absorber el poco calor que quedaba, y lo saludó con una sonrisa.
Buenos días, Kiel. Él le devolvió la sonrisa con su habitual ternura, y señaló la pila de tela ya cargada. Avelin negó con la cabeza. Era posible que él fuera el último ser humano en el reino del rey Aelfric el Gris, que aún recordaba cómo sonreír. No, caminaré contigo, al menos por un rato. Desde la puerta de la choza, Ulrich alzó la voz. Cuídate. Los daneses querrán venganza. Su ira caerá sobre Dunwade. No eran palabras alentadoras, pero Avelin comprendía su amargura. Aún así, no quería que Kiel se desanimara. El rey puede estar furioso, pero el conde Grimwald es poderoso. Nos protegerá, le aseguró. Él también es Wiccan de sangre. No dejará que Aelfric el Gris haga daño a su gente. Y menos en este tiempo sagrado del Adviento. Kiel la miró pensativo y luego se encogió de hombros, como aceptando las palabras sin discutir. Se puso en marcha, empujando el carro como si no pesara. Avelin pensó con una mezcla de asombro y pena, que ni siquiera un buey lo habría hecho mejor. Durante un par de millas todo fue bien, aunque sus pies empezaban a congelarse dentro de las sandalias de cuero viejas y estrechas. Las había usado desde niña y no tenía con qué comprar otras. Kiel notó su incomodidad y la ayudó a subir al montón de tela. Luego siguió empujando con la misma paciencia de siempre. «Soy la reina de las tejedoras de ortiga», gritó ella con alegría cuando alcanzaron la cima de una colina. Kiel se giró para sonreírle, pero en ese mismo instante perdió el equilibrio sobre el camino helado. Hizo lo posible por mantener el carro derecho, pero Avelin tuvo que saltar antes de que todo volcara. Cayó de espaldas sobre la nieve helada. La mayor parte de la tela seguía en el carro, pero para enderezarlo seguramente tendrían que descargarla. Kiel se acercó de inmediato, preocupado. «Bájame», protestó ella cuando él la alzó como si fuera una pluma. «Estoy bien». Él la dejó en el suelo, pero entonces se puso tenso. Dos hombres se acercaban cubiertos con capas de cuero y armados. Uno era mayor, el otro más joven, con una melena rubia que delataba su origen. «Daneses», murmuró Avelin con el corazón en un puño. Avelin dio un paso instintivo hacia Kiel, que también parecía evaluarlos con cautela. El más joven llevaba la mano cerca del hacha que colgaba de su cinturón, aunque no la había desenvainado. El mayor mantenía la mirada firme, inquisitiva pero no hostil. No parecían dispuestos a atacar, pero su sola presencia bastaba para tensar el aire. Kiel se adelantó con el cuerpo ligeramente en guardia, dispuesto a interceder si era necesario. A él le dolía que los ingleses aún temieran a los escandinavos después de más de 20 años de dominio danés. Pero habiendo presenciado la sed de venganza de Aelfric el Gris, no podía culparlos. «No soy danés. Soy de Skjoldheim. Es un bastión en el Báltico». Ella frunció el ceño. El nombre no le decía nada. Eirik tomó sus manos frías entre las suyas. «Te duelen», murmuró con un impulso repentino de besarle los dedos, de robarle el dolor con un gesto suave. Pero se contuvo. Ella se soltó con brusquedad y se incorporó con determinación. «El carro está enderezado. Podemos seguir nuestro camino». A pesar de su tono firme, él sintió que el miedo de ella hacia los daneses era más profundo de lo que dejaba ver. Y comprendió que no había logrado alejarse, en sus ojos, de la brutalidad del régimen al que intentaba renunciar. Le pesaba el alma no poder decirle toda la verdad. No poder prometerle que Dunwade estaría a salvo. «¿A dónde vas?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «A Dunwade», respondió ella sin mirarlo, mientras seguía al gigante que ya empujaba el carro de nuevo. Su corazón dio un vuelco. No podía dejar que eso sucediera. No a ella. No otra vez. Capítulo 3. La doncella y el lobo de mar. El viento no pregunta tu nombre, pero sí tu paso. «No puedo permitir que vayan a Dunwade», declaró Eirik con una mezcla de irritación y desesperación,
al ver que la muchacha y el gigante lo ignoraban y seguían caminando. «¡Detente!», gritó dando un paso al frente. Bjorn lo apartó con calma. «Yo digo que recuperemos los caballos y sigamos nuestro camino. Si deciden correr hacia el peligro, no es nuestra culpa». Era cierto. Pero algo en el pecho de Eirik no lo dejaba en paz. Si logro salvar aunque sea a una persona de la locura de Aelfric el Gris, habrá valido la pena. Bjorn le guiñó un ojo con esa sonrisa burlona que usaba para disfrazar la preocupación. Especialmente si esa persona es una pelirroja que ha despertado el interés de tu entrepierna. Eso no tiene nada que ver, mintió con torpeza. Ve por los caballos. Yo los alcanzo. Bjorn se alejó, sacudiendo la cabeza con resignación. Eirik corrió hasta alcanzar a Avelin. «No puedes ir a Dunwade», dijo sin aliento. Ella alzó el mentón con altivez y no detuvo el paso. Tal vez el campesino sería más razonable. Eirik se plantó frente a él, bloqueándole el camino. El carro se detuvo. Avelin, furiosa, se acercó con los brazos en jarras. «Escucha, matón vikingo», espetó. «Vamos al mercado de Dunwade y no hay fuerza humana que me lo impida». Su desafío arrancaba una sonrisa, de no ser por la desesperación que asomaba en sus ojos verdes. «¿Por qué es tan importante? ¿No puedes vender tu tela en otra feria?» Sus ojos brillaron de golpe. Las lágrimas comenzaron a brotar sin aviso. «El dinero no alcanza», murmuró. «¿Para qué?» Ella bajó la mirada, clavándola en sus pies con la mandíbula tensa. «Para los impuestos de tu maldito rey danés», susurró. Exasperado de ser relacionado una vez más con Aelfric el Gris, Eirik señaló el carro lleno de telas. «¿Me estás diciendo que todo esto apenas servirá para pagar lo que deben?» Ella lo miró con impotencia. El temblor de su barbilla lo desarmó. «Ni siquiera así será suficiente. Estamos en mora». Su corazón dio un vuelco. Había dicho nosotros. Él y ella. ¿Eran marido y mujer? ¿Ustedes?, preguntó tragando saliva. Avelin se quebró. Las lágrimas resbalaron por su rostro, abiertas incontenibles. «Mi padrastro y yo», confesó. «Le rompieron las piernas porque no podía pagar. ¿Y volverán?» El estómago de Eirik se contrajo. Sabía lo que podía venir. Sabía lo que esos hombres hacían cuando el dinero no bastaba. ¿Ya la abrían? Miró sus manos. Heridas ásperas, arruinadas por el trabajo. El tejido de aquellas telas había sido una batalla contra el dolor, contra el frío, contra la desesperanza. Habían emprendido un viaje imposible en pleno invierno con apenas un buey y la compañía de un joven campesino. Si él le negaba el paso a una ciudad condenada y ella regresaba sin dinero, ¿qué destino le aguardaba? Bjorn apareció con los caballos. Eirik montó con agilidad y le tendió la mano. «Te acompañaremos», dijo con suavidad. «Viaja conmigo». Ella se alejó del caballo como si la bestia fuera un dragón que exhalaba humo. Bjorn soltó una carcajada. Impaciente, Eirik desmontó, la levantó sin esfuerzo y la cargó sobre el hombro. Luego volvió a montar y la sentó en su regazo. Avelin pataleó, se retorció y chilló con todas sus fuerzas. Pero él solo sintió una descarga de calor que lo atravesó como un relámpago. Hacía mucho, demasiado, que no sentía algo parecido. Tal vez pensó con una sonrisa torcida, después de todo sí estaba montando un dragón. Avelin tenía miedo de los caballos. No miedo. Pavor. Nunca había estado tan cerca de uno. Gracias a las advertencias funestas de su madre, temía aún más a los hombres. Pero ni en sus peores pesadillas se habría imaginado montada en el regazo de un vikingo. Y sin embargo, ahí estaba. Y Dunwade se acercaba con su promesa de mercado frío y peligro. El caballo tenía un olor particular. También el hombre. Un aroma fuerte, mezcla de cuero y algo que no sabía nombrar.
Cerró los ojos, echándose un poco hacia atrás para alejarse del hedor del animal, y sin querer se encontró aspirando el calor tranquilizador de aquel cuerpo. Pensó que quizás todos los hombres olían así. Aunque los que ella conocía, su padrastro, el pobre Kiel, apestaban a humo, lana húmeda y estiércol. Kiel vivía entre ovejas. Tu caballo no huele a oveja, dijo sin pensar, y enseguida se mordió los labios. ¡Qué estúpida sonó! Eirik soltó una risa grave y la acomodó mejor sobre su regazo. Sus manos grandes le rozaron las caderas. El calor atravesó la tela de su vestido. No. Askri no es una oveja, dijo divertido. Pero hace lo que tú le dices. Como las ovejas con Kiel. Cierto. No como cierta Abelin que conozco. Ella sonrió. Era extraño, pero le agradaba que recordara su nombre. No sé cómo llamarte. No me lo has dicho. El otro nórdico que cabalgaba junto a ellos seguía riendo, pero el vikingo permaneció serio, como si su nombre cargara un peso del que no podía desprenderse. Eirik Thorsen de Skjoldheim. El sonido grave de su voz le dio valor. Y su cercanía, aunque intimidante, también le ofrecía una tibieza inesperada. ¿Por qué no querías que fuéramos a Dunwade, Eirik? Él vaciló. Luego, con voz baja, casi en un susurro, le dijo la verdad. Porque el rey ha ordenado que la ciudad sea arrasada. Y que todo ser vivo que allí habite sea masacrado. Capítulo 4. Hijos del Sol del Norte. Amar es ofrecer el corazón como escudo, sin esperar que no lo hieran. Una hora después, Eirik descendía los peldaños del priorato con el corazón un poco más ligero que al entrar. Había solicitado la audiencia con el conde Grimwald sin demasiadas esperanzas, pero salía con algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Bjorn lo esperaba en el patio, acariciando el cuello de su caballo con expresión distraída. ¿Buenas noticias?, preguntó al verlo. Tenemos algo de tiempo, respondió Eirik ajustando su capa contra el viento helado. El conde y Lady Winfrida partieron en peregrinación hacia Eldwick. Piensan hacer una donación al priorato de Santa María, un collar de más de 100 marcos de plata, o al menos eso me repitió el chambelán una y otra vez. Bjorn frunció el ceño. ¿Un collar? Sí. Y no un collar cualquiera. Al parecer, lleva colgada una figura de la Virgen que Lady Winfrida regaló hace años. Eirik alzó una ceja. Se toman en serio sus devociones. He oído que son generosos con la iglesia, comentó Bjorn echando a andar hacia los establos. Eirik lo siguió. Lo cual juega a nuestro favor. El conde no podrá desobedecer la orden del rey, pero quizá no ponga trabas si tratamos de salvar a los suyos. Bjorn se detuvo en seco. Eso suena a traición, hermano. Eirik negó con firmeza. A Elfric el Gris quiere ver muerta a toda alma que respire dentro de la ciudad. Pero dime, ¿quién puede acusarte de desobediencia si cuando caen las piedras ya no queda nadie dentro de los muros? Bjorn alzó los hombros con cansancio. Estoy harto de este país. Si tenemos que huir a Skjoldheim, que así sea. ¿Cuál es el plan? Creo que fue la voluntad del cielo que conociéramos a Abelin. Bjorn soltó una carcajada y palmeó el cuello de su caballo. ¿La voluntad del cielo? ¿De verdad? Eirik no mordió el anzuelo. Cuando le hablé del edicto real, mencionó una abadía cerca de su hogar. Un lugar apartado, pero lo bastante próximo como para servir de refugio. Podría acoger a cientos. Mientras se ensillaban y se preparaban para cabalgar, Bjorn murmuró con cierta desconfianza. Estás confiando mucho en una simple campesina. Eirik se quedó pensativo, ajustando el cinturón de su espada. Es cierto. Pero hay algo en ella, tiene fuego. Y coraje. Y belleza, añadió Bjorn con una sonrisa torcida. Eirik aprovechó para devolverle la broma. ¿Eres un hombre casado? Deberías vigilar lo que dices.
Bjorn alzó las cejas con fingida inocencia y se llevó la mano a la entrepierna. Mi virilidad puede esperar a Freydis. Pero tú necesitas una esposa. Y esa muchacha, como bien has repetido al menos 100 veces, es decidida, trabajadora, y no tiene mucho a lo que aferrarse. ¿Qué la espera junto a un padrastro tullido y cobradores al acecho? Estaría mejor contigo en Skjoldheim. Eirik no respondió. Se limitó a montar, con las palabras de su hermano flotando en el aire como una semilla que busca dónde echar raíces. Mientras cabalgaban por las calles de Dunwade, entre el bullicio del mercado, Eirik no podía dejar de preguntarse si estaba pidiendo demasiado a Avelin. ¿La había mencionado tantas veces como decía Bjorn? No lo recordaba. Aunque era cierto que había pensado en ella con frecuencia. O tal vez su hermano simplemente lo estaba provocando. Pasaron junto a familias enteras que cargaban haces de leña, cestas repletas, sartenes, velas, incluso animales. Niños descalzos corrían entre los puestos, apartándose justo a tiempo del paso de los caballos, mientras sus madres reían o los reprendían con dulzura. Todo parecía vivir envuelto en una alegría sencilla, despreocupada. Y ninguno de ellos sabía que la muerte se cernía sobre sus cabezas como una sombra impaciente. Eirik apretó los dientes. No podía salvar a todos. Pero si Avelin le ayudaba, tal vez podía salvar a algunos. Y tal vez, solo tal vez, ella también encontraría en ese acto su propia salvación. Las ventas de telas avanzaban con sorprendente rapidez, y Avelin no pudo evitar sentirse agradecida por la sólida y silenciosa presencia de Kiel a su lado. Bastaba con una mirada a su ancha espalda y su aire imperturbable, para disuadir a cualquier ladrón de tentar la suerte con la bolsa de monedas que ella llevaba atada al cuerpo. Aquel peso de plata, pero también de esperanza, bastaría, pensaba, para ayudar a su padrastro. Y sin embargo, algo se agitaba dentro de ella, como una víbora inquieta enroscada en su vientre. Deseaba advertir a todos los que se acercaban a su puesto que no debían demorarse en sus compras. Que ninguna olla, ninguna tela, ningún puñado de velas serviría de nada a los muertos. Corran, escondan a sus hijos, márchense de la ciudad. Quiso gritar. Quiso hacerlo de verdad. Pero tenía miedo. Los hombres del conde patrulaban el mercado atentos a cualquier disturbio. Una palabra mal dicha y la acusarían de locura. O algo peor. Temía también por Eirik, ese danés que parecía tallado de otro metal. Había intentado explicarle que él no era como los demás, y ella no supo escucharlo entonces. Solo ahora comenzaba a entender. Había sido él quien, en voz baja, le había confiado su deseo de salvar a la gente de Dunwade. Una parte de ella, esa que rara vez hablaba, se había sentido conmovida por su ternura oculta. Había despertado en ella una tibieza inesperada, un anhelo nuevo. Quiso imaginarse sentada en su regazo, en lo alto de ese enorme caballo suyo, cabalgando juntos hacia una vida distinta. ¿Y si Grimwald lo condenaba por el mensaje que había traído? Su preocupación se disipó apenas lo vio cruzando la plaza entre la multitud. Había dejado a Askri en alguna parte, seguramente con Bjorn. Pero era imposible no notarlo. Los demás se apartaban al verlo pasar sin necesidad de empujones. Era su estatura, sí, pero también esa mezcla de firmeza y gentileza que emanaba de él. Solo quien lo conociera bien habría detectado la tensión en su mandíbula, el signo de alguien que carga con una verdad terrible. Avelin nunca antes había sentido la necesidad de tocar a un hombre. Y sin embargo, cuando él se acercó, le tomó la mano. No por impulso, sino con la intención de decirle, sin palabras, que lo comprendía, que valoraba su compasión más allá de todo. Y cuando él llevó sus dedos a los labios y besó sus nudillos, como si ella fuera una dama noble y no una vendedora de telas, su corazón dio un vuelco que apenas logró contener. ¿Cómo te va?, preguntó él con voz grave. ¿Estás vendiendo bien? Ella lo miró con asombro. ¿Cómo podía pensar en sus telas después de haber entregado semejante mensaje?
Cualquier otro habría huido ya de regreso a Stonehurst, pero él seguía aquí preguntando por su día. Y entonces supo que, al menos por ahora, los soldados del conde no irrumpirían en el mercado con las espadas desenvainadas. Todo va bien, dijo. ¿Pero qué pasa con Dunwade? ¿Qué va a ocurrir? Eirik aún sostenía su mano con suavidad. Se inclinó hacia su oído con una intimidad que no buscaba provocar, sino dar fuerzas. El conde y su esposa están en el Wick. Tenemos unos días. Podemos advertirles, pero deben salir en silencio, sin provocar alarma. Llévalos a la abadía uno por uno sin levantar sospechas. ¿Crees que puedes hacerlo? Ella asintió. La calidez de sus ojos le infundía valor. Sí. Pero, ¿quién cuidará del puesto? Él le guiñó un ojo con una sonrisa que por un instante alivió la carga del mundo. Yo me encargo, respondió. Con la ayuda de Kiel. Capítulo 5. Crónicas del lino y la espada. La primera persona en la que pensó Abelin fue Asger el tonelero. Tenía fama de ser respetado o temido según a quien se preguntara. Si lograba que él escuchara, si él asentía, otros lo seguirían sin vacilar. Al principio, Asger se negó a acompañarla al puesto, frunciendo el ceño como si no tuviera tiempo para habladurías de muchachas. Pero Abelin señaló con un leve gesto al imponente vikingo que, del otro lado del mercado, atendía con sorprendente soltura sus mercancías. El tonelero no dijo nada, pero sus cejas se alzaron apenas un instante. La curiosidad, al parecer, le ganó la partida. Abelin lo siguió entre la muchedumbre, atenta al modo en que él se abría paso sin pedir permiso, como si el espacio le perteneciera. Cuando llegaron, se colocó a su lado, en silencio. Sabía que cualquier palabra suya sería vista como una intromisión femenina, innecesaria y quizás inoportuna. Asger se plantó con las piernas firmes y anchas, apoyando los pulgares en su grueso cinturón de cuero. Observó a Eirik con una mezcla de recelo y desdén apenas disimulado. ¿Tienes algo que contarle a la gente?, preguntó con tono grave. No aquí, respondió Eirik bajando la voz. Necesito un lugar más discreto. Asger vaciló. Durante un largo segundo no se movió, y luego ladeó la cabeza hacia el cruce del mercado. Sin pronunciar palabra comenzó a andar. Eirik lo siguió con una leve sonrisa en los labios. Abelin mientras tanto se volvió hacia Kiel, que le mostró el bolso con una expresión satisfecha. Estaba claramente más lleno que antes. Guárdalo, le susurró ella, alarmada al ver lo abultado que estaba. No lo dejes tan a la vista. Echó un vistazo a la mesa. Quedaban apenas unos cuantos retales de lino de ortiga. El resto se había vendido. Ha sido un buen día, dijo Kiel todavía sonriendo como si todo fuera más fácil con él cerca. Ella se puso de puntillas, tratando de ver más allá de las cabezas que se movían como olas en el mercado. Eirik y Asger estaban junto a la cruz con las cabezas inclinadas. El tonelero no parecía muy contento. Pero claro, nunca lo parecía. Eirik se mostró reacio a sacar el pergamino. Lo llevaba bien resguardado, entre su gambesón, y solo lo extraería si era estrictamente necesario. Pero sabía que no tenía otra forma de ganarse la confianza del tonelero. Sacó el documento y lo mantuvo cerca del pecho, procurando que solo Asger alcanzara a ver el sello real que brillaba al sol como una sentencia. No puedo romper el sello y tú lo sabes, dijo con cautela. Pero estoy seguro de que has oído hablar del asesinato del recaudador. El rey no perdonará. Querrá venganza. Asger entornó un ojo y alzó la ceja contraria, con aire incrédulo. ¿Y pretende matarnos a todos? Eirik asintió grave. ¿Y quemar la ciudad? No, nuestro conde no permitiría una masacre así, y menos en invierno. No tendrá opción, replicó Eirik con suavidad pero firme. Si valora su vida y la de su familia, no se interpondrá. Pero aún tenemos tiempo. Quizás si encuentra la ciudad vacía, no haya necesidad de violencia.
Asger se llevó la mano a la barba espesa, rascándosela con una lentitud que a Eirik le pareció insoportablemente ruidosa. El chirrido de las uñas contra el vello parecía rasgar el aire. Por fin, sin decir palabra, se apretó el nudo del delantal de cuero. Hablaré con algunos de confianza. Fulbert el flechador, quizá Judith la tabernera. Deben hacerlo con calma. Un éxodo silencioso hacia la abadía de Asholt. No alerten a las autoridades. Sí. Déjamelo a mí. Asger se alejó unos pasos, con su andar pesado y decidido. Pero se detuvo de pronto y giró sobre sus talones. Volvió hacia Eirik y lo miró unos segundos antes de hablar. Agradezco tu valor, dijo con seriedad. Y el de esa muchacha también. Y se fue sin más. Capítulo 6. El voto del ámbar. Quien ama con verdad lleva un pedazo del otro en el pecho, como una runa oculta. A la mañana siguiente, Eirik acompañó a Abelin de regreso a Asholt. El carro iba vacío, pero el bolso que llevaba estaba lleno. El aire aún olía a leña húmeda y tierra mojada, y una neblina suave flotaba entre los árboles, haciendo que todo pareciera más callado, más íntimo. Eirik llevaba las riendas con una sola mano. Abelin estaba sentada a su lado, envuelta en una capa prestada, los cabellos sueltos por primera vez desde que él la conocía. A ratos el viento traía su perfume, romero tal vez, y algo dulce que no lograba identificar. ¿Siempre supiste que querías curar?, preguntó de pronto sin mirarla. Abelin tardó un poco en responder. Jugaba con una ramita seca que había encontrado en el carro. No al principio. Cuando era niña solo quería escapar. El bosque era el único sitio donde nadie me pedía nada. Allí podía oírme. ¿Oírte? Ella lo miró de reojo, como si no esperara que alguien entendiera. Pero Eirik no la interrumpió. Mi cuerpo, mis pensamientos. A veces incluso las plantas. Las raíces crujen cuando crecen, ¿sabes? Sonrió apenas. Y las hojas cantan distinto cuando llueve. Eirik la observó con atención, casi con devoción. No se burló. No negó nada. Solo murmuró. Eso es hermoso. Es real, replicó ella más seria ahora. Por eso me asustan los lugares como Dunwade. Allí todo es ruido. Nadie escucha. Todos hablan, gritan, comercian, y uno olvida lo que sentía por dentro. Yo también lo olvido a veces, admitió él. Por eso busco el mar. Ella lo miró, sorprendida. ¿El mar? Eirik asintió. No por las batallas ni los viajes. Por el cielo abierto. Por las estrellas. Siempre vuelvo a ellas cuando me pierdo. ¿Y no tienes miedo de perderte? Antes sí. Pero ahora, la miró de perfil, hay momentos que parecen luz. Y uno los sigue. Abelin agachó la cabeza sin saber qué decir. Pero una sonrisa se le formó sola, como si dentro de ella algo se encendiera. El resto del camino transcurrió entre palabras suaves, risas pequeñas, silencios cómodos. Incluso cuando se recostó contra él en la montura, no parecía tan nerviosa como al principio. Había algo reconfortante en su presencia, algo que lo dejaba en paz. El viaje desde Dunwade se le hizo corto. Demasiado corto. Llevaba un ungüento que había comprado para ella en una botica del mercado. Menta y algo de lavanda. El aroma aún le llenaba las fosas nasales, fresco, limpio. Como ella. Al llegar, Eirik quedó paralizado frente a la choza en la que ella vivía. No era más que una cabaña precaria, de esas que su gente habría considerado indigna incluso para los esclavos. El techo estaba inclinado como si quisiera derrumbarse, y la puerta colgaba de uno de sus goznes. El aire allí tenía un olor agrio, húmedo. Eirik apretó los labios consternado. No lo había imaginado así. Desmontó con un movimiento ágil y la ayudó a bajar tomándola por la cintura.
Fue un instante apenas, pero deseó que durara más. Ella apoyó las manos en sus hombros y por un momento todo lo demás desapareció. El deseo de estrecharla contra él lo tomó por sorpresa, y casi cedió a ese impulso, hasta que escuchó el gruñido desde el interior de la choza. Su padrastro los observaba desde una piedra, sin molestarse en levantarse. Bjorn, en cambio, sonrió con cierta picardía desde la sombra de un cobertizo. Esa mezcla de desdén y burla bastó para disuadirlo. Lo que asomaba en los ojos verdes de Avelin, expectativa, ternura, se transformó en decepción. Apenas perceptible, pero real. Ella entró en la choza con paso firme y le tendió el bolso abultado a su padrastro. El anciano lo tomó sin una palabra, colocándoselo sobre las piernas delgadas. No hubo agradecimientos. Ni siquiera un gesto. Cuando Avelin le explicó quiénes eran sus acompañantes, el hombre solo gruñó y escupió al suelo. Su mirada, sin embargo, no estaba en ellos, sino en las decenas de personas que pasaban penosamente en dirección a la abadía. Hombres, mujeres, niños, caminaban con lo poco que habían podido cargar. Eirik, incapaz de callar, dio un paso hacia él. Su hija ha salvado cientos de vidas, dijo con la voz serena pero firme. Debería estar orgulloso. El anciano clavó los ojos en Avelin, frunciendo el ceño como si no la reconociera. Luego giró lentamente la cabeza hacia Eirik, entornando los ojos. Sí, masculló con voz rasposa. Eres danés. No dijo más. No hacía falta. Aquellas 3 palabras arrastraban un mundo entero de sospechas, prejuicios y viejas heridas. Pero Eirik no bajó la vista. Tampoco se defendió. A veces los silencios hablan más que las excusas. Eirik evitó entrar en explicaciones innecesarias. Estaba cansado de justificar su procedencia cada vez que alguien lo miraba con recelo. Esta vez fue directo al punto. Estas personas vienen de Dunwade. Buscan refugio en la abadía de Asholt. Temen la ira del rey Aelfric el Gris. El anciano alzó la voz sin molestarse en ocultar su fastidio. Digo que habrá problemas por la cuenta del asesinato. Y mientras tanto vagan por ahí todo el día. Avelin apoyó con suavidad los dedos en el brazo de Eirik. Se puso de puntillas y le susurró al oído con la calidez de quien intenta proteger a ambos de la aspereza del mundo. A veces bebe demasiada cerveza cuando le duelen mucho las piernas. Eirik la miró con ese gesto que parecía guardar 1000 palabras. Le apartó un mechón húmedo de la frente y tomó sus manos, frías por el aire invernal. Sus dedos temblaban levemente entre los suyos. Me resisto a dejarte aquí, Avelin, murmuró. Cuando el rey se entere de lo que hice, seré desterrado. Ella parpadeó, y sus pestañas se humedecieron con lágrimas que no pudieron contenerse. Resbalaron por sus mejillas enrojecidas por el viento helado. ¿Dejarás Inglaterra? Él rozó con el pulgar una de esas lágrimas, con la ternura de quien ya empieza a extrañar antes de partir. No llores por mí. Estaré contento de regresar a Skjoldheim. Solo deseo. Pero no terminó la frase. No podía. Avelin deseaba con todo su ser seguirlo. Ir a ese lugar del que él hablaba con una mezcla de orgullo y nostalgia, como si fuera más que un hogar, como si fuera un pedazo de su alma. Había mencionado casi de paso que necesitaba una esposa, pero eso no significaba que pensara en ella. Ella nunca había querido casarse. Lo que había visto de su madre bastaba para alejarla de ese camino. Conocía demasiado bien la vida que llevaban las mujeres atrapadas por hombres amargados o violentos. Pero Eirik, él no parecía uno de esos hombres. Dudaba que su mano se alzara alguna vez con violencia. Aún así, su corazón se debatía. Su lugar estaba allí. En esa tierra. Junto a ese hombre quebrado que aún la necesitaba. Entonces te deseo buena suerte, Eirik, gruñó, bajando la mirada, intentando contener el nudo que se le formaba en el pecho. Su corazón dio un salto cuando, sin previo aviso, él la alzó entre sus brazos. Su cuerpo chocó contra el de él,
cálido y firme bajo la capa de cuero. Por un instante el mundo desapareció. «Ven conmigo, Abelin», susurró. «Te quiero por esposa». Sus labios estaban tan cerca de los de ella que el aire entre ambos era apenas un suspiro. Ella podía oír su respiración. Sentir su deseo contenido. Había soñado con ese momento desde que él le besó la mano, pero ahora que estaba ocurriendo le parecía irreal. Peligrosamente hermoso. Ella sacudió la cabeza confundida. «Apenas me conoces. ¿Sé lo suficiente? Mi corazón y mi cuerpo me dicen que eres tú». La voz cascada de su padrastro cortó la magia del instante. «Déjala en paz, vikingo, y vete». Abelin apoyó las manos en el pecho de Eirik con suavidad. «Será mejor que me bajes. Si lo provocas se pondrá peor». Él obedeció, aunque la rabia se dibujó en la tensión de su mandíbula. «¿Alguna vez no está enojado?» Ella bajó los ojos, desgarrada. «Ha sufrido mucho. No se le puede culpar». Era verdad. Aunque no dijo nada del todo. Nunca había contado cómo Ulrich, en un acceso de cólera y alcohol, había incitado a los recaudadores de impuestos. Cómo su furia había atraído otra aún peor. Lo había callado todo. El hermano de Eirik silbó suavemente desde el carro. «Te necesitan», le dijo. «Llévalos sanos y salvos a la abadía». Eirik asintió, y sin una palabra le apartó un rizo suelto del rostro con una ternura que la dejó sin aliento. «Quisiera darte un beso de despedida», susurró, «pero temo que tu padrastro descargue su furia sobre ti». Metió la mano dentro de su gambesón y sacó algo pequeño. Se lo colocó en la palma con cuidado. «Guárdalo como recuerdo de mí». Ella no pudo responder. Solo lo vio alejarse, subir a Askri y desaparecer entre los árboles. Cuando al fin abrió la mano, encontró un pequeño amuleto, una gota de ámbar clara como la miel, dentro de la cual descansaba para siempre una diminuta flor azul. Abelin apretó el talismán contra su pecho con los ojos nublados. «Siempre lo atesoraré», susurró entre lágrimas. Capítulo 7. Viento sobre Stonehurst. Todo hombre es pequeño ante la montaña, y más sabio si la escucha. Eirik había pensado que nunca se separaría del talismán que le dio su madre. Aquella gota de ámbar con una diminuta flor azul atrapada en su interior, era más que un amuleto, era un lazo con sus raíces, con los cuentos que Tira le contaba de niño, donde las flores que ella llamaba dedales de los pixies crecían al borde de los acantilados y protegían a los viajeros perdidos. Era apropiado que se lo hubiese dado a Abelin. No solo como prueba de un afecto que ya no podía negar, sino como escudo para los días difíciles. En el fondo, intuía que ella necesitaba más suerte que él. Pero la calma interior que sentía tras dejar aquel regalo en sus manos, se desvaneció al ver lo que aguardaba frente a la abadía. Una multitud se había reunido con inquietud, y entre ellos un grupo de jinetes destacaba por sus rostros tensos y sus armaduras relucientes. «Problemas», advirtió Bjorn con voz baja pero firme. Siguieron avanzando hasta que un soldado les cortó el paso, la mano apoyada en la empuñadura de su espada. «¿Qué asuntos tienes con el conde?», inquirió con desconfianza. «¿El conde Grimvald está aquí?», preguntó Eirik mientras sacaba el pergamino de su gambesón. «Traigo un mensaje del rey». El soldado entrecerró los ojos, escudriñándolo con recelo. Pero antes de que pudiera responder, Asger el tonelero emergió entre la gente, jadeante y agitado. «¿Él dice la verdad?», eso intentó explicarle al conde. Y justo entonces Grimvald apareció a caballo, acompañado de su esposa, que no se separaba de él ni un paso. Eirik desmontó con respeto, se arrodilló en la nieve sucia y alzó el pergamino con ambas manos. «Soy Eirik Thorsen, mi señor, hijo del gobernador de Skjoldheim. Traigo un mensaje del rey a Elfric el Gris». Grimvald desmontó sin prisa, tomó el pergamino y con gesto cansado se golpeó el muslo con él.
De camino a casa desde Elwick, me topé con esta muchedumbre, huyendo de Dunway. Y ahora Asger me dice que el rey quiere que queme mi ciudad y masacre a mi gente. En invierno. Ningún hijo de Edwin el Justo ordenaría tal cosa. Eirik levantó la mirada con cautela, midiendo cada palabra. Dice la verdad, mi señor. Aelfric el Gris no es el cristiano devoto que fue su padre. Solo busca venganza por el asesinato de sus recaudadores. Grimvald desvió la mirada hacia su esposa, cuyo rostro parecía tallado en piedra antes de volver a fijarse en Eirik. ¿Y fuiste tú quien le reveló a Asger el contenido de esta carta? Eirik tragó saliva. Deseó por un instante tener de nuevo el talismán en la palma. Sí, milord. Fui yo. ¿Eres danés y traicionas a tu rey ante un conde inglés? Eirik sostuvo la mirada firme pero sin arrogancia. No todos los daneses somos iguales. Y todos tenemos algo que perder si se desata una matanza. Pensé que usted se vería obligado a cumplir esta orden, pero dudé que pudiera soportar hacerlo sin saberlo con antelación. Lady Winfrida hizo avanzar su caballo. Eirik no recordaba haber visto antes un rostro tan sereno, ni una cabellera tan larga que pareciera flotar con el viento. «Este hombre te conoce, esposo», murmuró. Aunque nunca se hubieran visto. Grimvald esbozó una sonrisa amarga. Abrió el pergamino, lo leyó rápidamente y lo guardó en su túnica. Tienes razón. El rey me ordena arrasar una ciudad que he ayudado a prosperar, pero al menos me alivia no tener que cargar con la sangre de inocentes. Gracias. Volvió a montar y alzó la voz para que todos lo escucharan. Mi esposa permanecerá aquí con nuestro pueblo mientras yo cumplo con mi deber como súbdito del rey. La multitud aclamó, aunque el miedo se notaba en sus ojos. Lentamente fueron entrando a la abadía guiados por los monjes con rostros sombríos. Grimvald inclinó la cabeza hacia Eirik, esta vez en tono más íntimo. Mi consejo, joven, es que huyas de Inglaterra. Busca un lugar donde Aelfric el Gris no pueda encontrarte. El rey está muriendo, no vivirá mucho. Se rumorea que ha convocado a su medio hermano para que regrese del exilio. Eduardo el Confesor, gracias al favor de su madre, probablemente será nombrado heredero. Eirik respiró hondo. Por primera vez en días, una idea clara y apacible tomó forma en su mente. Su sonrisa fue discreta pero sincera. Conozco el escondite perfecto. Capítulo 8. La canción del bosque y el mar. Esta piedra ha sentido el sol y el mar, pero ahora sentirá tu piel. Mientras la lleves, ningún dios podrá olvidarte ni yo. La tarde caía lenta, teñida de gris. Abelin molía hojas secas en un mortero de piedra, pero sus pensamientos no estaban allí. Estaban en el camino. En el murmullo del bosque, en el olor a tierra mojada y en la forma en que Eirik había dicho, siempre vuelvo a las estrellas. Cerró los ojos. Había algo en su voz cuando hablaba del mar. No era nostalgia. Era pertenencia. Como si una parte de él estuviera hecha de viento y otra de agua salada. Ella se había sentido así, una vez en el claro donde crecen los dientes de león. En silencio. Sin miedo. Como si el mundo entero la hubiese reconocido. Hay momentos que parecen luz. Y uno los sigue. Abelin tragó saliva sin entender del todo por qué le temblaban las manos. No era por el recuerdo. Era por lo que despertaba en ella. ¿Y si Eirik era eso? ¿Un momento de luz? Congelada hasta los huesos, Abelin corría por el sendero que conducía a la abadía, aferrada al talismán de ámbar que colgaba de su cuello como si en él pudiera hallar refugio. Rezaba en silencio, pidiendo llegar a tiempo, rogando que todo estuviera bien. Junto al talismán llevaba su otra posesión más querida, el chal que había pertenecido a su madre, aún impregnado del tenue aroma a hogar. Sabía que si Grimvald decidía condenar a muerte a Eirik, ella no podría quedarse en silencio. Hablaría. Por él.
aunque eso significara arriesgar su propia vida. El repentino estruendo de cascos sobre la tierra helada la obligó a buscar refugio. Se ocultó en una zanja cubierta por matorrales mientras un grupo de jinetes pasaba como una ráfaga. Reconoció al conde al frente de la tropa y temió lo peor, que Eirik hubiese sido obligado a cabalgar con ellos hacia la destrucción de Dunwade. Pero su vikingo no estaba entre ellos. Desolada, retomó la marcha, susurrando sin aliento una oración por aquellas almas inocentes que nunca habían escuchado su voz. El pánico le apretaba el pecho como una garra invisible. ¿Y si Eirik ya había huido, sin ella? ¿Y si había llegado demasiado tarde? Casi sin aliento, los pies doloridos y entumecidos, se detuvo cuando la silueta de la abadía apareció entre la niebla del amanecer. No había retorno posible. No podía volver a una vida marcada por la humillación y el miedo. Había hecho lo correcto. No se había quedado con una sola moneda de aquel mercado asolado. Y entonces lo vio. 2 jinetes se alejaban a galope del recinto. Uno de ellos era él. Eirik. Cayó de rodillas con el corazón en llamas y la piel helada y cerró los ojos. Clamó al santo niño, al espíritu del ámbar, a cualquier fuerza que aún pudiera obrar milagros. Desde muy niño, Eirik había aprendido que el mundo no solo estaba hecho de carne y acero. Sus padres hablaban con respeto de fuerzas invisibles, de lo extraño y lo inexplicable, de encuentros con lo mágico entre los páramos de Dartmoor, donde la niebla parecía tener alma. Por eso no ignoró la voz que le susurró en la cabeza, clara como un pensamiento que no le pertenecía. «Detente, Bjorn», gritó a su hermano adoptivo. «Ella vendrá». Se giró en la silla y miró por última vez el camino que llevaba a la abadía. El pecho le retumbó como un tambor de guerra cuando la vio. Arrodillada en la escarcha, envuelta en un chal y rezando con desesperación. Instó a su caballo a volar sobre la tierra helada. Ella se levantó al verlo, agitando los brazos con fuerza. Eirik desmontó de un salto y la levantó entre sus brazos, sin saber si lograría pronunciar una sola palabra sin que se le quebrara la voz. Lo sabía, susurró acunándola contra su cuerpo. Sabía que vendrías. Perdóname, Eirik. Quise huir contigo, pero tuve miedo. Creí que era mi deber quedarme. Pero él nunca me amó. Yo sí te amo, Avelin, respondió él con la verdad latiéndole en cada sílaba. Las lágrimas le brotaron de golpe. Y yo a ti, mi valiente Skjoldar vikingo. Eres como un regalo. Él inclinó el rostro, temblando de emoción. Mi beso es mi promesa de lealtad, Avelin de Asholt. Y la besó. Ella se rindió al contacto con ternura y pasión, abriéndose a él como una flor al sol. Fue un beso cálido y profundo que le supo a renacer. Su cuerpo respondió con gozo, sorprendido y agradecido. Entonces Bjorn interrumpió con urgencia en la voz. Grimvald nos aconsejó huir. El camino a Skjoldheim es largo, y no estará libre de peligros. Eirik asintió, pero no sin antes mirar los ojos verdes de Avelin, donde brillaba una determinación que lo dejó sin palabras. Nunca volveré a tener miedo, no mientras estés a mi lado, susurró ella. Él la alzó con facilidad y la colocó sobre el lomo de Askri. Por más que adoré tenerte entre mis brazos, viajaremos mejor si te sujetas fuerte a mi espalda. Se unieron a Bjorn y partieron al galope, dejando atrás un mundo en ruinas y cabalgando hacia otro que al fin ofrecía promesas. Promesas que Eirik nunca se habría atrevido a imaginar, hasta que ella apareció. La inteligencia de la luz. No todo se aprende con palabras. Hay sabidurías que habitan los huesos, los sueños, los silencios. Y hay otra aún más antigua. La inteligencia de la luz. La misma que arde en una estrella a millones de años de distancia. Y en la mirada de quien ama sin promesas. La luz no razona, no empuja, no exige. Solo recuerda. Porque dentro de cada ser, como dentro de una bellota,
Duerme la forma entera del roble que llegará a ser. Así también en cada alma humana. Vive la memoria del amor que puede encarnar. No es un amor fácil ni puro ni perfecto. Es un amor que atraviesa la oscuridad. Y aún así, elige seguir brillando. El amor que une a Evelyn y Eirik no se fuerza. Se permite. Y al igual que la luz, sabe el camino. Solo hay que mirar al cielo. Y recordar. Capítulo 9. Susurros en el equinoccio. Cuando los ojos se buscan sin palabras, el alma ya ha elegido. Dunwade era el lugar más lejano al que Evelyn se había aventurado jamás. Todo a su alrededor le resultaba desconocido, el camino, la dirección que tomaban, incluso el destino final. Eirik había mencionado un sitio llamado Colesbury, en la costa este, pero sus palabras envueltas en aquel inglés áspero y grave, le llegaban como si fueran parte de un sueño. Le gustaba escucharlo más allá de las palabras. Le gustaba su voz. Nunca había visto el mar. Ni un barco. Todo aquello parecía tan irreal como el propio acto de huir. Durante el primer tramo del viaje se aferró a Eirik con fuerza, temblando como una hoja. La travesía a Dunwade ya le había parecido inquietante, pero la velocidad con la que cabalgaban ahora era aterradora. Mantenía los ojos cerrados y la cabeza apoyada en su espalda, negándose a mirar los pueblos que dejaban atrás. Confiar su vida a un barco le parecía una locura, tanto como cruzar media Inglaterra junto a un hombre que apenas conocía. El frío se colaba por cada rendija de su ropa y calaba sus huesos. A ratos, le parecía que había cometido un terrible error al dejar Asholt. Cuando por fin se detuvieron para abrevar a los caballos, apenas podía pensar. Sus músculos estaban entumecidos y sus labios entumecidos por la escarcha. Eirik desmontó de un salto y fue hasta ella. La bajó con cuidado, notando al instante la rigidez de su cuerpo. «Soy un bruto», murmuró la voz áspera de culpa. «Sentías calor contra mi espalda, pero estás helada». Evelyn quiso decirle que él había sido su única fuente de calor, que lo único que la mantenía de una pieza era su proximidad. Pero apenas podía articular palabra, sus dientes castañeaban sin control. Él se quitó el manto de piel y la envolvió con ternura, frotándole los brazos. «Ya pasará», prometió, mirándola con una preocupación tan sincera que por un instante el hielo que le oprimía las venas pareció comenzar a derretirse. Solo sus pies permanecían congelados. «Ve a buscar un sitio entre los arbustos», le dijo con una sonrisa suave. «Cuando regreses tendré algo para calentar tus pies». Ella se alejó envuelta en el manto, caminando con pasos torpes, como una criatura envuelta en la piel de un animal salvaje. No podía recordar la última vez que alguien se había anticipado a sus necesidades. Su madre había hecho cuanto pudo. Pero Ulrich nunca le había importado su bienestar. Cuando regresó, él la levantó con facilidad y la sentó sobre un tronco caído. Luego, se arrodilló ante ella y le quitó las sandalias con cuidado. Evelyn se quedó mirando perpleja. ¿Qué clase de hombre hacía eso? Eirik tomó uno de sus pies entre las manos y empezó a frotarlo con fuerza. Ella tragó saliva. Su corazón palpitaba con fuerza, no solo por el frío. Era, inesperadamente íntimo. Él alzó la vista y notó su expresión. «¿Qué pasa?» Ella se acurrucó, cruzando los brazos sobre el pecho como si quisiera esconder algo. «Nunca nadie me había tocado los pies», murmuró. No se atrevía a decirle que el simple roce de sus pulgares le provocaba una sensación cálida y peligrosa, que subía por sus piernas y le nublaba el pensamiento. Cuando él besó sus dedos uno a uno y masajeó cada yema con cuidado, un temblor muy distinto al del frío le recorrió el cuerpo. Eirik susurró sin poder contenerse. Él la miró con una chispa de picardía que suavizó la dureza de sus facciones. «Ahora vamos con las mallas», dijo al tiempo que sacaba unas tiras de piel de ciervo. «No es mucho, pero servirá».
Avelin apenas podía creer lo que veía. Él había rasgado sus propias prendas para envolver sus pies y mantenerlos calientes, ajustándolos con delicadeza con finos cordones. Siempre pensé que los vikingos eran brutos, confesó ella casi con vergüenza. Hubo un relámpago fugaz en sus ojos, pero no dijo nada. Luego, con voz tranquila, respondió: «¿Nunca antes conociste a un skjoldar vikingo?» La levantó con suavidad y la ayudó a subir de nuevo a Askri. Bjorn más adelante los esperaba con una sonrisa que parecía contener una broma no dicha. Avelin supuso que debía de parecer ridícula con los pies envueltos así. Pero nunca se había sentido tan cuidada. Capítulo 10. Tierra de cuervos y leones. Eirik cabalgaba en silencio, preocupado por lo que les esperaba. Estaba acostumbrado a valerse por sí mismo, a cruzar tierras hostiles con su hermano, confiando solo en su fuerza y en la tierra. Pero ahora había una mujer con ellos. Una mujer frágil y valiente que dependía de él. Avelin había llevado una vida dura. Lo intuía en su forma de callar, en la rigidez con la que disimulaba el miedo. No bastaba con que sobreviviera al viaje. Él quería que estuviera bien. Cuidar de una mujer era algo nuevo para él. Imponente. Y sin embargo, en su interior algo se había asentado con una certeza tranquila. Ella era la adecuada. De pronto comprendía las palabras de su padre: amar a una mujer completa al hombre. Él y Bjorn habían descartado la idea de volver a Stonehurst por sus pertenencias. Demasiado riesgo si a Elfric el Gris aún merodeaba por allí. Mejor avanzar hacia el sur, hacia la costa, y esperar que el clima mejorara. Si el camino lo permitía, llegarían en 3 días, no 5. Confiaba en la hospitalidad de otros skjoldar vikingos asentados en Inglaterra. Una semana más y estarían en el mar. Nunca había sido hombre de mujeres. No las buscaba, no las necesitaba. Pero desde que Avelin había llegado a su vida, todo había cambiado. Su deseo era intenso, sí, pero también había algo más. Algo sagrado. Casi era ya tiempo de Adviento. Y ella, lo sabía, era un regalo del cielo. No tenía intención de tomarla antes de tiempo. Su virginidad era parte de lo que ella era, y no le pertenecía a nadie más que a ella. Esperaría. 8 días de viaje, de compartir el mismo aire, la misma cercanía, pondrían a prueba su temple. Pero valdría la pena. Capítulo 11. Bajo las runas del corazón. Esa noche, Avelin se acurrucó en la ropa de cama como si se envolviera en un sueño ajeno. El colchón era estrecho y modesto, pero olía a limpio, a hogar recién aireado. Frente a ella, 3 niños dormían arropados cerca del fuego, sus pequeñas espaldas respirando al compás del calor de la chimenea. Habían cedido la cama sin protestar, tal como sus padres les habían pedido, con la naturalidad de quien ha aprendido desde niño a compartir lo poco que tiene. Eirik y Bjorn conversaban en voz baja con una pareja a la que, según parecía, acababan de conocer. Estaban sentados alrededor de una mesa de madera vieja, surcada por años de uso y memorias talladas con las uñas del tiempo. Ella también había comido allí antes, devorando un espeso guiso de conejo que le calentó el cuerpo y el alma. De vez en cuando Eirik le dirigía una sonrisa suave, como un faro discreto en medio de lo desconocido. Sabía que no entendía el idioma de aquella conversación entre extraños, pero con solo una mirada parecía recordarle que no estaba sola. A la luz danzante de las llamas su rostro serio, esculpido hermoso, adquiría un aura dorada. Su cabello brillaba como trigo bajo el sol del atardecer, y por un momento Avelin pensó que jamás podría olvidar esa imagen. Más temprano, él le había explicado que aquella familia eran skjoldar vikingos establecidos en Inglaterra desde los tiempos del rey Edwin el Justo. Pero lo que a ella realmente la sorprendía era cómo había encontrado en medio de la bulliciosa Oxford una cabaña tan acogedora, tan dispuesta a abrir sus puertas.
Cuando le preguntó, él solo se encogió de hombros, murmurando algo sobre una hermandad, como si eso lo explicara todo. Y tal vez para él así era. Esa red invisible de apoyo, tejida entre hombres venidos de tierras lejanas, la dejaba sin palabras. En Asholt, incluso los vecinos más cercanos vivían encerrados en su desconfianza. Salvo Kiel, nadie ayudaba sin esperar algo a cambio. El miedo había enraizado tan hondo desde el reinado de Aelfric el Gris, que la amabilidad se percibía como una rareza, no como una virtud. A los ojos de los suyos, los vikingos eran bárbaros paganos, herederos de antiguas violencias, aunque el padre del rey hubiese sido reconocido por su fe cristiana. Pero ella empezaba a ver otra cara de aquella gente. Hombres que hablaban de honor, que compartían su pan, que creían de verdad que el amor entre las personas era un mandato sagrado. El sueño comenzaba a envolverla, y en medio del sopor no pudo evitar una risita silenciosa. Se imaginó a Ulrich, su rígido padrastro, sacudiendo sus muletas furioso ante la idea de ofrecer cobijo a un forastero. Qué contraste con lo que vivía ahora, en esa pequeña cabaña, con gente que no la conocía, pero la trataba como si perteneciera. Por primera vez en mucho tiempo, Avelin sintió que tal vez el mundo era más grande, más cálido y más hermoso de lo que había creído. Cerró los ojos con una leve sonrisa. La aventura no había hecho más que empezar. Capítulo 12. La canción del bosque y el mar. Eirik ya conocía bien a todas las familias Skjoldar vikingas con las que se cruzaban en el camino. Había compartido con ellas la mesa, historias de infancia y antiguas canciones de guerra. Pero para Avelin todo era nuevo. Y se le notaba en los ojos. Su sorpresa era tan genuina como la de una niña al descubrir que el mundo es más grande de lo que jamás imaginó. No podía creer la calidez de la bienvenida que recibían cada noche, ni la generosidad con la que eran alimentados. El corazón de Eirik se hinchó de orgullo. Ese era su pueblo. Valientes sí, pero también hospitalarios, unidos por lazos invisibles que cruzaban el mar. Se cuidaban entre sí, sin importar cuán lejos estuvieran de casa. Aquella forma de vivir, pensó él, no era nueva. Era un ideal antiguo, anterior incluso al cristianismo. Un vínculo de honor y fraternidad que los Skjoldar vikingos habían conservado a lo largo de generaciones. Eirik deseaba que Avelin comprendiera eso. Que se sintiera parte de algo grande. Que supiera que cuando la llevara a su hogar sería recibida como esposa, como familia. Por eso, mientras cabalgaban hacia los muelles de Colsbury, se prometió empezar a enseñarle algunas palabras de su lengua. Ella no dijo nada, pero él supo que tenía miedo. Lo notó en su risa entrecortada, en la manera en que inspiró hondo y luego murmuró que podía oler el mar. A medida que se acercaban a la costa, ella lo abrazó más fuerte por la cintura y apoyó el rostro contra su espalda, buscando consuelo. Él no la forzó a mirar los botes largos, aunque su pecho vibraba de emoción al verlos intactos, con las tripulaciones ya reunidas y preparando todo para partir. Algunos marineros alzaron la vista al verlos llegar. La noticia se propagó como una ráfaga de viento y, en pocos instantes, estallaron vítores y carcajadas. Sus hombres sabían que por fin después de tanto regresarían a casa. La curiosidad pudo más que el temor, y Avelin se inclinó para mirar los barcos. Estaban repletos de guerreros que la saludaban con entusiasmo. «Maravilloso», dijo ella con voz ronca como si no pudiera creerlo del todo. Después de 6 días a bordo sin tregua del vaivén del mar, Avelin ya no recordaba que tenía de maravilloso un bote largo. El mareo había nublado sus pensamientos, su estómago y su alma. El mar era inmenso, oscuro, y parecía no tener fin. Cada ola era una amenaza. No podía encontrar equilibrio, ni siquiera tumbada. Sentía que el mundo giraba bajo ella, sin piedad. A veces pensaba que Eirik debía estar arrepentido de haberla llevado con él. Pero él no se apartaba. Día y noche la cuidaba con ternura, la arropaba con pieles bajo el refugio de lona, le traía agua fresca y le hablaba con voz suave.
Solo Askri el caballo recibía tanta atención como ella. Se supone que una esposa debe cuidar de su marido, musitó Avelin con la voz rota por la náusea y el dolor. Eirik le limpió la frente con un paño frío, como si aquella pequeña acción tuviera el poder de curarlo todo. «Y lo harás», le dijo. «Pero yo he navegado toda mi vida. Nunca he sufrido sosiege. Es un honor para mí cuidar de ti». Ella intentó recordar las palabras que él le enseñaba, pero su mente solo pudo retener una, sosiege, el mareo del mar. Una palabra imposible de olvidar. Por las noches él la envolvía entre sus brazos y Avelin, aún débil, alzaba la mirada hacia el cielo. Nunca había visto tantas estrellas. Nunca había sentido cuán vasta era la tierra más allá de Asholt, con sus estanques y caminos lodosos. Jamás habría imaginado que existía un mar tan profundo, ni que los hombres podían cruzarlo con tanta habilidad como Ulrich tejía el lino. Incluso Dunwade, que siempre le pareció tan bulliciosa, le resultaba ahora diminuta comparada con ese universo infinito de cielo y agua. «Mañana estaremos en casa», le prometió a Eirik una noche, con el tono dulce de quien sabe que el fin de una travesía también puede ser un nuevo comienzo. Ella deseaba poner los pies en tierra firme cuanto antes. Y sin embargo, la idea de conocer a sus futuros suegros en su estado actual le erizaba la piel. «Van a pensar que soy una inválida». Él negó con suavidad. «Todos los Skjöldar vikingos conocen bien el sosiege. No te juzgarán. Vivimos en el mar. Te recuperarás en cuanto toques tierra». Eirik respiró con alivio cuando Avelin comenzó a recobrar el color y la energía. El puerto de Skjöldheim se dibujaba a lo lejos, y él deseaba con todo su corazón que sus padres la aceptaran con la misma certeza con la que él la había elegido. «Me siento mucho mejor ahora que tengo la cara lavada y el cabello peinado», dijo ella con una sonrisa tímida. Él pensó en decirle que ya lucía hermosa, pero se contuvo. «Espero no haberte hecho daño al desenredarlo», añadió. Su risa fue la primera en días. Eirik jamás había peinado el cabello de una mujer, pero en ese momento deseó hacerlo cada mañana por el resto de su vida. Se quedaron juntos en la proa, observando las torres torcidas que marcaban la entrada al puerto. «Durante años se ha hablado de reparar esas catapultas», le explicó. «Pero nunca se hace. Unos buenos botes largos armados bastan para disuadir a cualquiera». «Entonces, ¿por qué las conservan?» «Nostalgia, supongo. Son una señal de que hemos vuelto. Casi todos los Skjöldar vikingos han subido a esas torres alguna vez». «¿Tú también?» «Y mis padres antes que yo». «¿Tu madre?», preguntó sorprendida. Él rió. «La entenderás cuando la conozcas. Fue asesina. Parte del dodeca del rey Edwin el Justo». Avelin palideció, y él se dio cuenta de que quizás se había dejado llevar por la emoción. «Pero hace mucho que no mata a nadie», bromeó. «Al menos hasta donde sé». Ella lo miró boquiabierta, pero después de un segundo comprendió que estaba jugando. Sonrió más tranquila. «Quizás suba a una de esas torres», se atrevió a decir. «Con ese calzado no llegarás muy lejos». Ella miró sus sandalias gastadas y soltó una carcajada. «Son tan cómodas que olvidé que eran sandalias». Mientras los botes largos cruzaban la entrada del puerto, los remeros estallaron en vítores. De pie sobre la cubierta, Bjorn alzó las manos y gritó: «Bienvenida a casa, Avelin de Asholt». «Gracias», respondió ella con voz clara. Eirik se acercó por detrás, la abrazó por la cintura y posó su frente contra la suya. «Tengo una confesión. Ni Bjorn ni yo nacimos en Skjöldheim». Avelin lo miró con el ceño fruncido. «No. Yo creí que. Yo era un bebé cuando mi madre me trajo para reunirse con mi padre. Bjorn tenía 7 años cuando los suyos murieron y mis padres lo adoptaron. Pero Skjöldheim se adueñó de nuestro corazón. Y hará lo mismo contigo. Lo sé».
Ella asintió con dulzura sin dudar. Mi lugar está contigo. A donde quiera que vayas, yo iré. Capítulo 13. La elegida del guerrero. Había tanta vida en el puerto de Skjoldheim, que Avelin no sabía hacia dónde mirar primero. Barcos iban y venían, hombres descargaban mercancías, niños corrían descalzos entre las redes. Todo vibraba con energía. Debe de haber más de 100 barcos largos aquí, murmuró, con los ojos muy abiertos ante la destreza con la que la tripulación de Eirik maniobraba entre los cascos. Más cerca de 200, respondió él sonriendo. Mi padre se ha asegurado de que siempre estemos preparados. Tal como él le había prometido, el puerto ofrecía refugio del viento helado, y el aire, aunque invernal, parecía más suave allí. Quiero volver a ponerme los zapatos antes de conocer a tus padres, dijo ella, bajando la voz con cierta timidez. Como prefieras, replicó él con dulzura. La granja no está lejos. Ella frunció el ceño. ¿Son agricultores? Pensé que tu padre era el gobernador. Lo es, afirmó él, pero todos los vikingos llevan un agricultor en el corazón. Si no cuidas la tierra no te da sustento. Avelin sintió una punzada de inquietud. ¿Aquí también crecen ortigas? Eirik soltó una pequeña risa. Sí, y tejemos telas con ellas. Aunque, para ser sincero, eso lo hacen los esclavos. Entonces tomó sus manos entre las suyas y besó suavemente sus nudillos. Pero tú ya no volverás a sentir el ardor de sus picaduras. Ella bajó la mirada, conmovida. Sintió compasión por aquellos que trabajaban la fibra áspera, y al mismo tiempo, curiosidad por saber si usaban métodos similares a los de Ulrich. Pero ese pensamiento se desvaneció cuando vio cómo un número creciente de personas comenzaba a saludar desde la orilla. ¿Han reconocido tu barco?, susurró. Sí, dijo él, y un leve rubor se asomó entre la sombra de su barba. Se alegran de verme volver sano y salvo. El bote de Bjorn fue el primero en atracar. Una multitud de hombres y niños corrió hacia él con entusiasmo, rodeándolo mientras saltaba a tierra. Avelin sintió un nudo en el estómago. También saludarían a Eirik con alegría, pero ¿qué pensarían de ella? ¿De aquella muchacha vestida con harapos de aspecto frágil y rostro pálido? Qué ingenua había sido al no comprender la distancia que los separaba. Él era hijo de un noble vikingo. Ella apenas una recolectora de hierbas, una campesina de voz baja y manos agrietadas. Eirik debió notarlo, debió sentir su temor. Sin decir una palabra, la alzó en brazos, decidido a compartir con ella cada paso. Llegarían juntos a tierra. Ella pesaba tan poco, demasiado poco. Eirik lo supo en sus huesos. El hambre había sido una sombra persistente en la vida de Avelin, y el viaje no había hecho sino acentuar su debilidad. Una rabia silenciosa se encendió en su pecho. Maldijo en silencio a Elfric el Gris por arruinar el legado de su padre, el rey Edwin el Justo. Tal vez, si Eduardo el Confesor ascendía al trono, aún habría esperanza. El barco se meció con una sacudida. Avelin cerró los ojos con fuerza y se aferró a su cuello. Bjorn tendió una mano firme y segura, ayudando a su hermano a subir por la borda. Pensé que te irías directo a ver a Freydis, dijo Eirik. ¿Y perderme tu gran anuncio? Ni soñarlo, respondió Bjorn con una sonrisa amplia. Eirik lo agradeció con un leve asentimiento. No estaba solo. Con voz clara se volvió hacia la multitud que lo rodeaba y declaró: He traído a casa a mi prometida. Denle la bienvenida a Avelin de Asholt. Los vítores estallaron en el aire como un oleaje cálido, envolviendo a Avelin. Ella no entendía sus palabras, pero el júbilo era inconfundible. Se aferró al momento como a un respiro largo y suave, y una sonrisa tímida asomó en su rostro. Eirik sintió que su corazón se encendía. Esa sonrisa, su dulzura, su alivio, bastaba para avivar el fuego que ella había encendido en él desde el primer día. Capítulo 14.
Abelín, quedarse también es una forma de valentía. Nunca me imaginé que amar doliera tanto, no por el amor en sí, sino por lo que me obligó a dejar atrás, mi orgullo, mis certezas, mi miedo a necesitar a alguien. Crecí creyendo que bastaba con ser fuerte, con no pedir, con resistir sola. Que necesitar era debilidad. Pero Eirik me miró como si mis heridas no lo espantaran, sino que lo llamaran. Y me quedé. Quedarme fue mi batalla. Amar fue mi decisión más audaz. Porque el amor que conocí no fue cómodo ni predecible. Fue torpe a veces. Tosco. Doloroso. Pero verdadero. No me salvó como en los cuentos. Me obligó a salvarme a mí misma, y aún así elegirme cada noche. Me abrazó en mi oscuridad, no para disiparla, sino para caminar conmigo dentro de ella. Ahora sé que el amor auténtico no es renuncia ni fusión, sino dos fuegos que arden juntos sin consumirse. No quiero una vida sin necesidad. Quiero una vida con sentido. Con vínculo. Con raíces. Y si amar duele, que duela como duele crecer. Porque quedarme a su lado me hizo florecer.